Buenos días, tardes o noches a quien nos escuche. El día de hoy leeremos Narrar la condición humana, reseña crítica, el retrato oval. Estoy junto con mis compañeros Reyes Martínez Ricardo y Dele Silva Luna Valentina. Y su servidor Santiago García Adrián. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual, de día en día, tornábase más débil y desanimada. Edgar Allan Poe, 1842. El retrato oval es un cuento de terror del escritor estadounidense Edgar Allan Poe, publicado por primera vez en abril de 1842 en la revista Graham's Magazine, bajo el título original Life in Death, La vida en la muerte. La versión definitiva, rebautizada con el título actual, se publicó el 26 de abril de 1845 en el periódico The Broadway Journal. Edgar Allan Poe, nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, hijo de Elizabeth Arnold Poe y David Poe, a los 2 años de edad quedó huérfano y quedó marcado por la ausencia de su madre. Intentó estudiar en la Universidad de Virginia y luego intentó en la Academia Militar de West Point, pero fue expulsado y al carecer de carrera tradicional o herencia, fue impulsado a la escritura por necesidad económica, carácter rebelde y una forma de perder traumas. Viviendo en la época del romanticismo y siendo uno de sus exponentes más oscuros, Edgar usaría la escritura y literatura para explorar los ámbitos de la mente humana, la locura, la culpa, el miedo, la muerte y la belleza trágica que lo enfocó en el miedo interno. Poe se convirtió en un escritor como una forma de canalizar su tormento personal y como una forma de sustento. Su genio lo llevó a modelar géneros literarios y a la exploración psicológica conjunto con el horror subyacente. En el cuento son abordados algunos temas tales como la obsesión estética, el descuido de las personas a las que amamos y el cómo el arte se nutre de la vida del autor y del artista para darse realismo. Poe deja en claro que la búsqueda de la perfección absoluta en el arte puede tener consecuencias mortales y oscuras. Poe nos sugiere que en el arte no solo es una representación de la realidad, sino que un proceso de transferir la esencia de la vida a este, para que este sea eterno, así arrebatando la naturaleza de la vida de la realidad. Como un cuento de antaño y de una época donde el lenguaje era en sí una forma de arte, el retrato oval contiene algunas muestras de este lenguaje especializado, tales como las palabras claroscuro, vintage, arabesco, diletante, etc. Sin duda, un ejemplo de lo que el lenguaje era en esas épocas, tan complicado pero lleno de pasión y que dejaba florecer en sí mismo expresiones y sentimientos. Y, en realidad, la luz que caía en el aislado torreón secaba las mejillas de la esposa del pintor, mientras que los colores que él extendía sobre el lienzo eran extraídos de las mejillas de la que estaba sentada a su lado. Edgar Allan Poe, 1842. En este fragmento podemos diferir la idea planteada de este cuento, el cómo a veces la pasión, que ponemos un trabajo, puede extraer más que nuestras horas dedicadas. En definitiva, el cuento, el retrato oval, nos ha dejado fascinados por la forma en la que aborda la naturaleza del ser humano ante su pasión y la búsqueda de la perfección, el cómo te va llevando de la mano para al final darte un golpe de realidad que causó tal impresión entre nosotros que no pudimos dejar de pasar la oportunidad de reseñar este cuento, corto pero intenso y oscuro en gran medida. El cuento no necesita de un asesino, de un psicópata, de un monstruo o de algún ente sobrenatural. Solo la naturaleza de un humano que refleja cómo una cosa tan sencilla en idea puede alterar la percepción de la realidad, los valores morales e incluso la modificación de lo que se considera amor. Si bien la parte principal del cuento es cuando el protagonista de la ficha técnica del retrato, el ambiente que es planteado al inicio puede ser confuso por lo mismo. El pensar que lo macabro no está en el presente, sino de cómo el humano siempre ha tenido una naturaleza a veces oscura. Por si no ha quedado claro, obviamente recomendamos esta lectura. En verdad que cuando termines de leer quedarás impresionado y con gusto por estos finales inesperados. Te la recomendamos en una noche de penumbra, para que al final no quede más que solo el sonido tétrico del silencio. En definitiva, el retrato oval de Edgar Allan Poe es un cuento que debes de leer lo más antes posible.
La lectura por fin ha finalizado. Sin más, les recomendamos que lean nuestra pequeña reseña que hemos trabajado para ustedes. Y les deseo una bonita noche y un descanso tenebroso.